Buenas tardes, profe. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. Bien, la semana pasada nosotros estudiamos la base de datos. Y en la base de datos vimos algunas circunstancias, cómo producir o cómo obtener o cómo buscar una base de datos o lo que es una base de datos. También estudiamos el comportamiento de cómo revisar un documento, que es lo que más nos interesa en la revisión de un documento. El día de hoy voy a hacer un foro y una consulta al respecto. Ya tienen que ir preparando el informe final, porque ya la próxima semana creo que es el examen. Mañana les tomo la lección. A ver. Vamos a ver el foro. Consulta.
Profe, hay unos compañeros en la lista de espera de que dicen si le puede aceptar. Ya mismo los agregó. Ok, profe. A las 16:28 empieza la consulta base de datos en la unidad 4 y el foro
Entonces revisamos la consulta base de datos, cómo respondieron los señores estudiantes. Creo que todavía tenemos tiempo. Solamente 27 respuestas tengo. Este es un tema de mucho interés que el estudiante debe saber dominar. Por favor, ingrese y califique. Se les recuerda a los 61 estudiantes que tienen que estar aquí, de los cuales hay 49, 51, que deben de participar en la consulta que se les está haciendo. Solamente han participado 28 de los 54 estudiantes. Esto está siendo grabado para efectos de promoción. A las 4:35 termina la consulta. Y a las 4:35 inicia el foro. Hemos iniciado entonces un chat. Ya no hay compañeros en la sala de espera. Ya todos están adentro. Lo importante es que si están adentro, que participen de la tarea. No les gusta participar.
Bien, hemos culminado el foro, donde una gran mayoría ha contestado que no citaron la fuente y agregarla a un documento significa que hay plagio y eso es muy delicado. En tema de plagio, nosotros ya hemos hablado cuál es la importancia de que cada investigador, en el caso de ustedes, cuando toma un párrafo o un contexto, cómo debe de agregar, cómo debe de usarse la cita. Por lo tanto, no citarlo se constituye en un plagio. Muchos de ustedes han contestado así. Un momento, por favor. Bien, hay un estudiante que dice que la acepte, pero no la veo en sala. A ver, vamos a ver la diapositiva y hacer un repaso de lo que ya hemos hablado. Nosotros vamos a hacer esta revisión documental, base de datos científicas, registro bibliográfico, o sea, la norma APA, recolección de datos, encuestas, cuestionarios y entrevistas. Y ahí ya termina nuestra actividad. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada, que es una revisión de datos. Perdón, un ratito, estudiante. Estudiantes, cuando ustedes observen a la señorita Párraga que está entrando, me avisan. Porque cuando veo la diapositiva y la comparto con ustedes, no la puedo ver. Bien. Entonces, la definición de una revista o de una base de datos es una presentación selectiva de la que expertos han dicho o escrito sobre un tema determinado, incluyendo conexión de ideas entre los autores, consultas y las ideas. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros tenemos que estudiar para conseguir esta? Ya está emitida. Son de dos tipos de fuentes, fuente primaria y fuente secundaria. El día de hoy se equivocaron todos al contestar la fuente secundaria. La fuente secundaria, ahí ustedes lo van a ver, están resúmenes o reseñas, críticas, artículos de revisión o de reflexión. Y mientras fuentes primarias son observaciones, cuestionarios, entrevistas, artículos de investigación, tesis. Por lo tanto, se equivocaron. Solamente 3 estudiantes contestaron bien. A mí me gusta que participen porque son los temas que están en el folio de la consulta, son los que aproximadamente se van a preguntar el día del examen. Los tipos de información son de base de datos, son informativa y expositiva, o sea, dar una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre el tema. Otra informativa sería analizar y seleccionar información que es relevante para el estudio en desarrollo.
Una argumentativa sería tomar una postura sobre un asunto del que se apoyará o aprobará. Seleccionar un tema, generar preguntas de quien que guíen la recolección de información. Pues hay dos tipos de, ¿cómo es? De revisión de documentos, ¿no? Que pueden ser de tipo informativa o argumentativa. Cuando seleccionamos y limitamos el tema, estamos haciendo ¿qué cosa? Comprender el propósito del trabajo, informar o argumentar, seleccionar temas de interés, escoger temas del cual haya información accesible, realizar una búsqueda preliminar para verificar accesibilidad de información, priorizar temas que no involucren información demasiado específica, necesidad especializada, identificar un tema investigable. Claro, cuando nosotros hacemos un tema tenemos que seleccionar lo que estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros queremos estudiar la citromicina en pacientes que tienen problemas catarrales. ¿Ya? Entonces, pero no será en todos los pacientes, ¿no? Del 1 o de 3 a 70 años, no. De ese grupo tenemos que seleccionar dos cosas: el género y la edad. Género, edad. Y de acuerdo con eso, verificamos quiénes son los que más consumen acitromicina. Regularmente consumen los adultos o los jóvenes a partir de 18 años hasta los 60, 70 años. Pero no vamos a estudiar toda esa edad, ¿no? Vamos a coger los jóvenes de 18 a 25 años. Ahí que estamos haciendo, limitando nuestro tema, porque no podemos abarcar todo el estudio de todos los años, no. Tenemos que ir a delimitar nuestro tema de investigación. ¿De qué nos valemos para nuestro tema? Expertos. Los expertos recurren al investigador experimentado, al conferencista. ¿Qué bases de datos podemos tomar? Bases de datos que hay en la facultad, en la biblioteca de la facultad, la ESCO, la GISTOR, Dialnet, Redalyc, Cielo, Claxon. ¿Qué biblioteca? La colección general, material de consulta, enciclopedias, publicaciones, periódicos, libros. Reunión de la información y evaluación de la fuente. Consultar obra general de referencia para obtener una visión amplia del tema. Buscar en bases de fuentes o repositorios, artículos, tesis o libros o pertinentes sobre el tema. Verificar confiabilidad del autor, editorial y tipo de fuente, revisando precisión, vigencia de la información y prestigio académico. Leer índice, resumen, títulos y subtítulos. Debe haber una seriedad y solidez en el tratamiento del tema. Leer fuente para determinar su utilidad y relevancia con el tema escogido y usar fichas bibliográficas básicas. Aquí está lo del plagio. El plagio ocurre cuando intencional o accidentalmente un estudiante trata como suyo un texto escrito por otra persona. Es no dar crédito al autor de la información presentada en la investigación documental. Se previene utilizando citas directas o citas indirectas, dando referencia de apellidos, años y páginas. Por ejemplo, aquí tengo una cita directa o textual con menos de 40 palabras incluyendo dentro del texto entre consultas. La referencia de citas parafraseadas solo incluye apellido de las personas o autor de la obra y el año de publicación, por ejemplo. Citas de segunda fuente se deben usar con frecuencia, con poca frecuencia, y solo cuando la obra consultada ya no está a la venta o no se encuentran por medio de los recursos inusuales. Por ejemplo, dice, la amistad ha sido reconocida como un recurso que ayuda a las personas a sobrellevar su vida diaria y hacerle frente a los incidentes que surgen. ¿Quién dijo eso?
Glover, Sinek y Pani, citados por Glover y Parry en el año 2008. O sea, eso es una cita de cita, ¿no? Pero es un parafraseo inclusive. ¿Qué nos está hablando de eso? De un conocimiento, de la relación con otras disciplinas, las áreas disciplinarias, los ejes curriculares, y permite identificar el paradigma metodológico de los principios pedagógicos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así tenemos un ejemplo de cita, que podemos tomarla así, pero debemos poner apellido, año y autor. En la base de datos. Una base de datos es un conjunto de programas los cuales nos permiten crear y mantener una integridad, confidencialidad y seguridad. Por ende, una base de datos nos permite especificar restricciones, estructuras y tipos de datos, los cuales son de mucha utilidad, ya que se pueden guardar los datos por medio de algo controlado, permitiéndole al usuario realizar consultas, actualizar información, generar informes, en cuanto a que dichas publicaciones son académicas, profesionales, científicas. Entonces, en una base de datos nosotros tenemos artículos de alta relevancia científica, que solamente son propietarios aquellos que recopilan la información. La base de datos entonces puede utilizarse con propósitos académicos, de docencia, investigación y en general para todo lo que no implique fines comerciales y que no se utilizan con ánimo de lucro, directo o indirecto, ya que los usuarios la pueden utilizar en forma razonable y honrada, ya que nos enriquece con buenos extractos del contenido. Las bases de datos plenamente identificadas, ¿no?, pueden entonces estar consideradas como los ejemplos que tenemos aquí. Dice una anatomía de una base de datos. Una base de datos está compuesta por las siguientes partes: tablas, registro, campo. Tablas. La tabla es una colección de información relacionada, mantienen junta esta información del mismo modo que hace la carpeta de cualquier archivador. Registros es la información relacionada con una persona, producto o evento. Y campo es la parte concreta de la información contenida en un registro. Las bases de datos sirven para que los investigadores, docentes, estudiantes, administradores, quienes entre sus funciones tienen las de ordenar, seleccionar y catalogar al personal, las mercancías, los gastos, los ingresos, ya sean científicas o académicas, apoyando la docencia y la investigación. En los colegios y las bibliotecas se encuentran dotadas de bases de datos, simples y sencillas, que permiten a los alumnos y docentes encontrar la información deseada de forma rápida y precisa. En el comercio, los comerciantes ingresan una base de datos, las entradas y salidas para que en ella el contador o administrador resuelva el momento de responder las obligaciones, sirviéndole a los hospitales para catalogar medicamentos y a los pacientes, en administración para catalogar diferentes temas de tratar, para el gobierno para catalogar temas y obligaciones, en escuela para matricular a los alumnos y en comercio para controlar la información. Aquí tenemos entonces la base de datos, nos sirve, ¿no?, para que los investigadores trabajen de manera más organizada. Tipos de bases de datos. Veamos la evolución histórica de la base de datos.
¿Cómo surge? Surge de los sistemas basados en archivos, luego de los DBTG a finales de los años 60, y en los años 70 existe un modelo relacional de codificación, y en los años 80 orientación objeto, y en los 90 objetos relacionados, o sea que primera, segunda y tercera generación. En los tipos de base de datos tenemos el libro, library, que ofrecen estos completos. Estos completos, base de datos de libros, artículos, investigaciones científicas y otros documentos de todas las disciplinas académicas, tanto en español como en inglés. La base de datos incluye más de 30.000 títulos. Aquí nosotros vemos la base de datos. El formato es PDF o EDF, es Scan, Date Format de Library. Estos dos bases de datos, el libro y Library, nosotros tenemos en la biblioteca de la universidad, están estas dos bases de datos. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar la clase de metodología, en el libro de Guillermina Baena, ella se encuentra aquí en esta base de datos, el libro. Otra base de datos es la ESCO. También ESCO tenemos en la biblioteca virtual. Base de datos multidisciplinaria que incluye el acceso a 4.500 revistas electrónicas de alto nivel académico en texto completo, de las cuales 3.900 títulos son arbitradas por editores especializados. La base de datos se actualiza semanalmente en ESCO House. Ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias humanas. Presenta una interfaz de búsqueda y recuperación para el documento llamado ESCO House, accesible en línea a través de Internet, por las cuales se pueden seleccionar distintas bases de datos para la recuperación de información científica, principalmente el texto completo. También tenemos la base de datos ScienceDirect, que es el mayor compendio de artículos por suscripción que pueden encontrarse por Internet. Ofrece a los suscriptores acceso en línea, contenido de más de 1.700 publicaciones científicas, técnicas y biomédicas. Está dividida en las siguientes temáticas: ciencia física, ingeniería física de la vida, ciencia de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas. Tiene disponible en texto completo la mayor parte de las revistas, desde 1996, algunas desde 1993. Regularmente se añaden nuevos tipos de documentos, artículos de revistas, bases de datos, resúmenes y obras de referencia. Por ejemplo, la extensión de un documento se denomina DOC, y un resumen se denomina ASTRA. Por ejemplo, una tesis, ustedes van al resumen en español y en inglés es ASTRA. Base de datos Scopus es una base de datos bibliográfica, resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de ciencia, tecnología, medicina y ciencia social, incluyendo artes y humanidades. A eso se le llama base de Scopus, que también ofrece perfiles del autor, que cubre afiliaciones, número de publicaciones, sus datos bibliográficos, referencias y detalles del número de citas que han recibido cada documento publicado. En Scopus la extensión tiene un resumen, RIS o ASTRA. Por ejemplo, yo les voy a enseñar aquí un documento que está en Scopus, una revista.
Aquí tenemos la revista Espacio. Esta es una revista Scopus. Aquí en esta revista yo tengo 2 artículos. Vamos a abrirla. Damos clic en revista Espacio. Se abre. Aquí me dice, me da algunas indicaciones, ¿no? Dice revista Espacio, información, comité editorial, estadística, espacio, índice, por número, por título, a los autores, idioma. Dice, tiene una altísima visibilidad. Atención autores, a partir de enero la revista pasa automatizado su proceso de recepción y seguimiento. ¿Dónde están estas revistas? ¿En qué países? Primeramente tiene de usuarios 754.968% de usuarios. Sesiones 1.011.000. Páginas visitadas 1.558.000. Eso significa que está altamente rankeada. ¿Dónde se encuentran? En Brasil, Colombia, México, Ecuador. En Ecuador tiene 77.540 suscriptores. Y aquí tenemos, ellos hacen una publicación bimensual, o sea, por el número de, de, de artículos que tienen bastantes artículos, pero son muy exigentes a la hora de publicar con ellos. Aquí tenemos diferentes temas, por ejemplo, el bono de discapacidad, movilidad de aprendizaje, el costo de remediación. Aquí está, ya está mi artículo, si lo ven, el costo de remediación del recurso por contaminación de coliformes fecales en el estero salado sector La Charla. Aquí están los autores, miren cómo se ponen: Sergio L., Barros Danilo, B., Cisalema Lila A., Fernández Pedro, Molina Carlos. Si están observando, estudiantes. Pregunto si están observando. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces abrimos, le damos un clic y aquí ya tienen mi artículo. Revista Espacios, volumen 42, año 4, año 2021, recién se ha publicado, artículo 9. Entonces dicen el resumen y el astra, lo que yo les decía, ¿no? En la base de datos hay resumen y astra. El resumen está aquí y el astra está acá. Si nosotros queremos revisar todo el artículo, le damos aquí clic en PDF, lo abrimos y aparece nuestro artículo. Este artículo es producto de un proyecto de investigación científica. Nos demoramos 2 años en este estudio. Aquí está la introducción, los docentes que intervinieron. Soy el único docente de ciencias químicas que intervino. Los demás son de ciencias económicas. Si ven cómo están hechas las citas. Acá está la cita y aquí viene una consideración de nosotros. Esto de aquí es nuestro, porque lo que no tiene cita es nuestro. Esto ya es cita. Acá tenemos otra cita. Mire cuando dicen también la carencia de valoración de estos recursos. Termina ahí, ¿verdad? Y acá que dice de lo anterior. O sea, hay una secuencia, ¿no? Tampoco no se puede cambiar por gusto. De lo anterior, luego a sí mismo, ¿no? Son cuestiones comparativas. Aquí comienzo, dice, de acuerdo, en lo que respecta a la cuantificación, en tal sentido. Asimismo, finalmente, y ahí viene otro tema, la contaminación, los microorganismos patógenos. Por otro lado, cabe, por último, asimismo, por último. Además de lo anterior, en lo que respecta a los coliformes, por otra parte, al igual que las bacterias, asimismo, y se ven palabras que se inician para redactar un tema. No es que cojo y copia, no, sino que tengo que
agregar primero cómo es la secuencia, ¿no? De un párrafo con respecto al otro párrafo. Entonces aquí dice, la evaluación económica de los recursos naturales se vuelve tal. Entonces, de lo anterior, ahí hacemos nosotros un análisis. Ante un evidente fallo del mercado sobre una necesidad dentro de la ciencia económica, esto no es mío, ¿no? Esto es de un compañero economista. Asimismo, la evaluación económica tiene por registro de... Aquí hay una cita de citas. Dice, mira, de igual forma, un estudio que pretendió determinar el grado de afectación sobre la fauna acuática, producto de la contaminación del agua, en un tiempo aproximado de 3 fechas, 3 de diciembre, 3 de enero y 5 de febrero, se llevó a cabo empleando 4 muestras de acuerdo a las normas del servicio INEM, las mismas que fueron enviadas para su posterior análisis físico-químico y microbiológico en el laboratorio del INOCAR. Los resultados determinaron la presencia de microorganismos patógenos por encima de los límites permitidos por las normas PULMA para la calidad de vida de la fauna acuática. Se concluyó que los coliformes fecales se encuentran altamente concentrados en los 4 sitios. O sea, esta es una cita textual. Miren quién nos lo dice. Aquí también nombro, Barros Salazar. Castro Cervantes, él es un estudiante que ayudó a hacer la investigación de la facultad y que luego con esta tesis se incorporó como químico farmacéutico. Pino Peralta, él es un PhD docente de la Facultad de Economía. Miren, esto es mío. Esto lo saqué de lo que observé, del objeto, de los resultados, de los datos. En la misma línea de ideas, dice, un estudio sobre la relación económica en un bosque nativo trató sobre, ¿no? Ya, miren, está la cita. Esto de aquí es mío. Y ahí viene, todo esto es el marco teórico, ¿no? Que viene la metodología, una gráfica, un croquis de la metodología que estamos trabajando. Esta es una fórmula estadística, matemática, según Barrantes Gerardo de Mari. Es una sumatoria de valores, de variables con respecto a la restauración biofísica. Entonces ahí está la cantidad de insumos, tasa de descuento, cantidad de... Ya esto es hecho ya por economistas, ¿no? Porque yo no lo hice, pero ayudé así con mi parte lo que me corresponde. ¿Y ven? ¿Y ven la investigación científica cómo es? Aquí está fuente tomada de Barros Salazar. Esta es una tabla de un dato. Profe, Dígame. básicamente así es como más o menos debemos hacer el trabajo para validar nuestra información. No, esto de aquí ya, cuando ustedes vayan a metodología 2, ahí van a ver esta parte. Conmigo solamente hasta marco teórico, sino cómo tienen que irlo pegando cómo tienen que ir citando, ¿no? Les explico cómo yo he hecho en esta revista, cómo se han hecho las citas. Miren, este es un sistema de lavado de aguas que tiene una dimensión pequeña, pero que es un proceso de fitorremediación para bajar concentraciones de materia orgánica en aguas electrosolares. Nosotros tenemos considerados 188 piscinas que se van a agregar para 33.000 metros cúbicos de agua.
Se van a limpiar a 33.000. ¿Cuánto cuesta? $127.000 solamente en insumos. Aparte le falta la mano de obra, ¿no? La mano de obra va a costar 12.240 por mes. El valor del costo actual de reparación es 139.000 por mes. O sea, se paga todo lo que es equipo, materiales, y ya pues viene la parte mensual, ¿no? Es $12.000 mensuales que tienen que tener. En conclusiones, en el Ecuador existen pocos estudios sobre este tema. Aquí nosotros, como somos especialistas ambientales, nosotros decimos, además del resultado de la presente investigación, servirán para determinar con fines didácticos y académicos que cuidar los recursos naturales renovables, como es el agua, en el corto y mediano plazo será un valioso ahorro para el Estado. Ahí termina mi artículo de estudiante. Se lo dedico a todos ustedes. Ya este artículo ya está siendo reconocido por diferentes países del mundo. Una editorial española, una base de datos española, me escribió para entrevistarme sobre este tema. Claro, que nos van a entrevistar a todos los que trabajamos en este, y también nos van a publicar esa información. Entonces seguimos en nuestro tema. Entonces ya sabemos que es una base de datos, ¿no? Es una plataforma que tiene miles de revistas y estas revistas a su vez tienen otras revistas especializadas. La revista Espacios que está en Scopus es una revista que forma parte de la plataforma. Ah, no vimos la plataforma, ¿no? Ah, ya, de eso me olvidé. Vamos viendo la plataforma. Revista Espacios. Aquí está, vamos al comité editorial y ahí vemos dónde está. Ya, la base de datos de esta revista
Bueno, esta es una revista venezolana que se encuentra registrada en el editorialespacio.com. Las oficinas generales se encuentran en la República de Panamá. Pertenece al servicio de traducción de documentos académicos, ya tiene ese servicio. Por aquí estaba la base de datos. Ya. Aquí está. El comité editorial de la revista. Miren, aquí está, comité editorial, editor Boar. Este editor Boar es la base de datos de esta revista. No, que aquí no se lo ve. Vamos a poner acá editor Boar. Miren, aquí está, ¿no? Editorial Boar, traducción al español. Esta es una base de datos. Miren, esta es una base de datos. Editorial Boar. También tenemos la editorial Boar con el Sevier, que es otra plataforma. Editorial Boar, dice aquí. La mayoría de las revistas operan bajo la dirección de un consejo editorial que brinda asesoramiento experto sobre el contenido. El consejo editorial es un equipo de expertos en el campo de la revista, miembro de la junta editorial. Dice, revisa los manuscritos enviados, asesora sobre la política, identificar temas para problemas especiales, atraiga nuevos autores, selección de miembros del consejo editorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? A que hay Scopus, Antirect, Mendeley, Evolucionar, Nobel, Rexi, Clínica, Key. Estas son todas las bases de datos que tiene el Sevier como madre de toditas las bases de datos. Para llegar a ellos hay que trabajar bastante, hay que saber bastante. La información debe ser verificada. Entonces seguimos con nuestra base de datos, nuestro estudio. En la base de datos, entonces también se puede estudiar o hacer estudios de la biblioteconomía y documentación. Por ejemplo, una base de datos, ¿cuál es su tipología? Debe tener una referencia bibliográfica, una fuente de 42 títulos de revistas. Miren, la base de datos puede tener 42 títulos de revistas españolas, 25 vigentes y 17 cerradas. Esta es una información de una plataforma, perdón. Esta plataforma, base de datos ISOP, ISO-S, tiene una fuente de 42 revistas, una temática, literatura científica española en el área de documentación científica, crecimiento, 650 referencias por año,
Periodo de cobertura desde 1975, un volumen de 16.800 registros, de estructura de la base de datos. Número de registros es el número que identifica a cada uno de los documentos en la base de datos. Autores, personas físicas o jurídicas que firma el documento, el nombre propio aparece desarrollado, los apellidos preceden al nombre. Título, título del documento en español, título en inglés, otro idioma, título del documento, idioma diferente, lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Y SSN es un código internacional que identifica a cada título de revista. El ISSN, póngale atención a esa clave. ISSN, número internacional que identifica a cada título de revista. Por lo tanto, el ISOP, que es una base, se subdivide en áreas temáticas referidas al campo de las ciencias sociales y humanidades, para poder consultar únicamente aquella base de datos que más se adecue a nuestras necesidades de consulta. ¿Qué es un registro bibliográfico? El registro bibliográfico se realiza a través de las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar criterios en la forma de presentar trabajos escritos. La norma APA entonces significa la norma de psicología, la Asociación Americana de Psicología. Ellos hicieron la estructura de cómo se ordenan los contenidos dentro de un artículo. Estas normas tienen carácter internacional y son de uso obligatorio en el contexto de la ciencia. Se emplean en la redacción de proyectos, de grado, tesis, informes de investigación, ensayos, artículos de revistas, ponencias o cualquier tipo de documento científico o académico. Las actuales normas APA son la sexta edición publicadas en 2009 y las normas APA séptima edición son las publicadas en el 2017. Actualmente la universidad solo utiliza normas APA sexta edición. ¿Y qué es el plagio? El plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. El plagio es una conducta académica deshonesta que puede y debe ser penalizada, hasta con la no aprobación de los trabajos en los cuales se evidencia. No se trata solo de copias textuales, sino además la copia de ideas en la que se cambian solo algunas palabras para hacerlas parecer diferentes. El plagio constituye un fraude y es una conducta bastante frecuente de los estudiantes. La facilidad de acceso a la información académica a través de Internet pudiera ser una de las causas por que ha hecho proliferar el plagio. Aspectos formales. Los aspectos relacionados con el interlineado, tipo y tamaño de fuente, justificación del texto, uso de títulos, no suele aplicarse en nuestro contexto, estrictamente como se le hace según la norma APA. De hecho, cada institución suele proponer su propio criterio. Lo más comúnmente aceptado es interlineado 1.5, separación entre párrafos de 6 puntos, títulos centrados en negrilla, subtítulos justificados a la izquierda en negrilla, fuente Time News Roman 12 puntos, márgenes de 1 a 2.5 centímetros para efectos de encuadernación, margen izquierdo 3.5. Sangría de 5 espacios en Word se aplica automáticamente en primera línea. ¿Cómo se cita? El sistema fecha autor. Según Reseña Torres, 2017, el inicio formal de no sé qué cosa, ¿no? Y termina diciendo Luque Osorio y Arraez y Pérez, 2011. O sea, esta es una cita de cita. Este es uno de los aspectos principales de las normas ALPA, el cual consiste en referenciar la fuente de la cual hemos tomado información, que sirve en base de nuestro trabajo. Consiste en indicar el apellido del autor más la fecha de publicación.
Ahí son dos autores, ¿no? El uno es, según Reseña Torres, 2007, y el otro es Luque, Osorio y Pérez, 2011. Citas dentro del texto. Se trata de aquellas citas que se incorporan en el desarrollo de un trabajo académico, ya sea como citas textuales o como expresión de un trabajo académico, o ya sea también como citas textuales o como expresión parafraseada de las ideas de un autor. Citas textuales de menos de 40 palabras. La cita se coloca en el mismo párrafo, entre comillas. Debe señalarse el número de la página. Ejemplo de citas textuales de menos de 40 palabras. Un solo autor. En el contexto planteado, eso es lo que dice el texto, ¿no? En el contexto planteado, la UNA es concebida y creada con la misión explícita en su proyecto de creación de formar profesionales en las formas prioritarias del desarrollo nacional apoyándose el sistema no tradicional de enseñanza y aprendizaje. Aquí, por ejemplo, tenemos menos de 40 palabras. ¿De dónde comienzan las menos de 40 palabras? Desde que va entre comillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 2, 14. 15, 16, 17, 18. 18 palabras. Porque lo anterior es del que escribe, ¿no? Dice, en el contexto planteado, la UNA es concebida y creada con la misión explícita en su proyecto de creación de formal, ¿no? Está dando una información, pero esa información no forma parte de la UNA. La UNA dice solamente las 18 o 20 palabras que te escribe. Ejemplo de citas textuales de menos de 40 palabras, un solo autor. Según Alfonso, 2011, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Menos de 40 palabras. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 3, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 palabras. No hay 40. Hay 36. Como no hay 40, eso va en comillas. En comillas. Perdón, son 36 porque aquí dice, según Alfonso, una organización institucional. O sea, eso es lo que yo digo. Una organización institucional, según Alfonso. ¿Qué dice Alfonso? Centralizada, basada en la división del trabajo, hasta procesos académicos y productivos. Cierre comillas. ¿En qué página yo tomé ese dato? En la 173. Ahí tengo yo una cita textual de menos de 40 palabras, un solo autor. Acá, citas textuales de menos de 40 palabras con dos autores, Tancredi y Carballo. Las actividades de desarrollo institucional se entienden como aquellas que garanticen la vigencia de la universidad en términos de adecuación a los cambios de contenido. ¿Ya? Ahí está, menos de 40 palabras. O dicho de otra manera, para macroproyectos se entiende un marco organizador de amplio alcance para registrar, articular, gestionar, monitorear y divulgar los proyectos. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Tancredi y Carballo, 2009. ¿En qué página? 221. O sea, en ese mismo autor yo le puedo sacar 2 y 3 citas. O sea, 2 y 3 párrafos, perdón. Pero cuando se trata de diferentes años ya tengo que definir. Porque miren, arriba dice 2009 y acá abajo dice, sí, 2009, página 221, el mismo año, sí, tiene razón. Otro. Cita de dos autores. Se colocan ambos autores cada vez que se menciona en el trabajo. Por ejemplo, Castillo y Cabrerizo, 2006. Que señalan, en la imitación de perfil es necesario tener 4 elementos principales. Pero mire cómo se lo agrega. La importancia del perfil es tal que funge como punto de partida, referencia y guía de todo el proceso formativo. Ahora, Castillo y Cabrerizo, 2006, señalan que en la delimitación del perfil es necesario tener en cuenta 3 elementos principales. ¿Ven? Siempre hay que agregarle una idea a la cita para que sea bien fortalecida. Otro ejemplo, cita textual, o sea, más de 2 autores. Primera vez, segunda vez y siguiente.
Primera vez. Según Benetton, Schettini, González, Martí, Ciuffi y Wagner 2007, un aspecto relevante a destacar es el acuerdo existente entre los representantes de los diferentes países participantes acerca de la importancia de tener en cuenta el término competencia a la hora de elaborar o perfeccionar un currículum. Miren, ahí está, una cita textual más de 2 autores. Otro ejemplo de cita textual más de 2 autores. Segunda vez y siguiente. Del mismo autor anterior. Para dar respuesta a lo planteado en el párrafo anterior, Turing y América Latina se concibe como, ahí viene la comilla, un espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación superior que a través de la búsqueda de consenso contribuye para avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de forma articulada en América Latina. Cierran comillas. O sea que lo que va entre comillas dijo Benetton, 2007. Contemos que no tenga más de 40 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 por 4, 28. Más 4, 32. Y más 3, 35. ¿No tiene? Entonces ahí sí puede ir entre comillas. Cuando son menos de 40 palabras, van entre comillas. Cuando van con 40 palabras y más, veamos cómo sucede. Aquí está. Citas textuales de más de 40 palabras. Las citas se colocan aparte en el párrafo aparte, sin comillas, con sangría izquierda de 1.5. Se mantiene el interlineado y se debe colocar el número de páginas. En otros casos, el interlineado se reduce a 1. En este caso, 1.5. Dice, en el manual de funciones del personal docente, 2008, se presenta una descripción genérica de la función del asesor académico, señala dicho documento como objetivo general de su rol. Eso lo digo yo. Lo que cito es esta parte. Lo que dice una y le pongo en qué página. Pero miren, lo pongo en la parte con sangría izquierda, voy a sangría de mi computadora y hago el punto sangría izquierda. En este caso un espacio. En ese espacio pongo en bloque todo lo que estoy citando. Porque eso tiene más de 40 palabras. Veamos que tenga más de 40. Por línea. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14. Por línea. ¿Cuántas líneas? 2, 3, 4, 5. ¿No? 14 por 4, 56. 57, 59, 61, 63, 65, 68 palabras. Ahí sí.
¿Ya? Entonces, esta con más de 40 palabras. Ejemplo de citas de más de 40 palabras, otro caso. Evidenciamos la importancia, ¿ya? Entonces aquí viene un caso. Lineamientos para la gestión, 1997-91, resolución tal. Una de las... este texto es mío, ¿no? Este texto es mío, este primer párrafo de revista es mío, y pongo, según Núñez, y ahí ya voy a citar, et al. 2010, desde el Vicerrectorado Académico se resultó tal cosa, página 8. ¿Sí ven? Eso cuando tienen más de 40 palabras. Hago sangría, después de que relaciono el tema, hago la sangría. Un estudiante que me pregunta si, ¿qué hace con la base de datos? En nombrar la base de datos, ¿qué base de datos tenemos? Vamos acá arriba. Aquí, base de datos, ESCO, GISTOR, Dialne, Redali, Cielo. Le ponen el link, ponen algunas revistas de esa base de datos y nada más. Eso es todo. Ya, citas de un mismo autor con el mismo año de publicación. Aquí está, miren. Cita el mismo autor. Para Soto, tal cosa, viene el contexto de la cita. Ahora otra, según Soto, en la una de la asesoría académica viene el contexto de la cita. ¿Ven? Cita del mismo autor con el mismo año de publicación. Autores con el mismo apellido. Rodríguez y Rodríguez Gili García, por ejemplo, ¿no? En este caso se debe colocar la inicial del nombre del primer autor, seguido del apellido inicial del nombre o punto más apellido, con la finalidad de evitar confusiones y facilitar la búsqueda en la lista de referencia. Rodríguez, viene el dato, y por otra parte, siguiendo a Rodríguez, a otro Rodríguez, dice tal cosa. ¿Y así? Grupos como autores, desde el año de la Organización de Naciones Unidas, asimismo. Grupos como autores, segunda vez y siguiente. Cita de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Dice, cuando parafraseamos ideas que pueden ser avaladas por varios autores, al final colocamos entre paréntesis los distintos autores que empleamos. Aquí está, entre paréntesis, Alfonso, Arandia, Corredor, Ferrandis, y cerramos paréntesis. Cita de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Aquí tenemos. Citas de material de línea de investigación. Aquí tenemos. Citas de fuentes secundarias. Por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? Citas de fuentes secundarias. Una crítica. Para Rodrigo, como se cita en Ortega, cita de cita. Doctor, una pregunta. Dime. Entonces, en la base de datos iría un cuadro con, digamos, tendríamos que agregar el nombre de la página, que en este caso actuaría como base de datos de donde sacamos la mayor parte de la información o la respaldamos. Por ejemplo, www.escielo.com, el nombre del documento y el link, así, ¿no? Claro, el URL es el que tienen que agregarlo y en esa revista, en esa base de datos, verificar qué revistas hay. Ya, por ejemplo, ponen ESCO, EBSC, y ahí buscan qué revista, unas 5 revistas, las anoten y las agregan. Eso iría en la base de datos, ¿no? Claro, porque en la base de datos hay diferentes plataformas. ¿Ah? Es la que nosotros estamos estudiando, aquí estamos estudiando no sé mucho. Se las muestro nuevamente. Ya. Miren, aquí dice base de datos. ESCO, GISTOR, Dialne, Redali, Cielo, Claxo. De estas 6 bases de datos, ustedes tienen que buscar revistas. 5 revistas de cada una, son 30 revistas. Y tienen que ponerle a cada revista el link, ¿no? Porque hay link diferentes.
hay un ISSN diferente. Esos son otros, ese es el trabajo. Es un trabajo facilito, que no les va a demandar de un día. ¿Está comprendido? ¿Está entendido? Ya vamos a ver, espérense un ratito. Ya vamos a abrir una base de datos. A ver, autores con el mismo apellido, ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. Cita de fuente secundaria. Ah, ya las tablas. Las tablas generalmente muestran datos numéricos. Los datos se presentan de manera organizada en filas y columnas. Se incluyen texto, no debe ser contenido repetitivo de lo expuesto en el texto. Título de tablas. Debe ser claro, breve y explicativo el contenido de la tabla. Se coloca sobre la tabla. Se enumera con números arábigos secuenciales a lo largo del texto. Ejemplo, tabla 18. Distribución de la frecuencia y porcentual de los profesores encuestados según centro local ordenado de forma descendente. Esa es la tabla. Tiene un título. Debe ser breve y preciso. Las gráficas. Las gráficas se presentan de esta manera. Se ponen de este lado el rótulo y de este otro lado también. Hay gráficas inaceptables, no deseables y óptimas. Fuente La Vega, introducción del estilo APA. Otro tipo de tablas. Dice, se usan al menos 3 filetes horizontales y no se usan filetes verticales. Aquí tenemos un filete, 2, 3 y 4. Aquí que estoy considerando la tasa de error para grupos de menor y mayor edad. Tabla X. Grado de dificultad, tasa media, desviación estándar, la mañana muestra. Entonces hay el grado de dificultad bajo, moderado, alto. Menor de edad, tasa media, menor y mayor en edad. Entonces vienen los datos. Así también yo puedo presentar una tabla. Elemento es una referencia. ¿Cómo hago referencias? ¿Cómo se hacen las referencias? En la norma APA es el autor, apellido, el autor, ¿no? Es el apellido y el nombre, más la fecha, año de publicación, título de la obra, ciudad, editorial. Por ejemplo, apellido, Simon, nombre H, año 2011. Título, el estudio de caso. Teoría y práctica. Ciudad Madrid, editorial Morata. Punto. Otro. García L. 2002. La educación a distancia, de la teoría a la práctica. Segunda edición. Barcelona, Ariel. Artículo de revista. Autor, apellido, fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista, ¿no? Y número. Otro, elementos de prensa. No es lo mismo de libros, de artículos de revista son diferentes, capítulo de un libro es diferente y artículo de revista en línea diferente. De un libro traducido, como hacer la referencia, de una monografía, de un libro de consulta, de una versión eléctrica del libro impreso, libro específicamente electrónico, elementos de una referencia, actas de congreso o simposios. ¿Cómo hacerlo? Bien, estudiantes, hemos culminado con éxito todo este segundo parcial. Hay algunas cosas que todavía quedan pendientes, como hacer la base de datos y la recolección de la muestra. Si mañana tenemos tiempo, seguimos trabajando en ello. Si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta acerca del deber. No sé, ando un poquito perdida. Es respecto a la revisión documental. En pocas palabras en sí, ¿qué se haría en esa parte? A lo que se refiere documentación, revisión documental. Revisión documental. Es la manera como usted va citando, ¿no?, un documento. En la revisión documental, ¿qué cosas se establecen? Buscar la plataforma, buscar la forma, buscar qué cosas, buscar qué contenidos, en qué elementos. ¿Qué son los elementos? El artículo de revistas, un periódico, un libro, una fuente secundaria, ¿ya? Que ya discutimos cuáles son fuentes secundarias.
Entonces, de todas esas dos fuentes, primaria y secundaria, nosotros buscamos contenidos. En la revisión documental podemos hacerlo con relación a nuestro tema. Entonces ponemos diferentes aspectos, ponemos el tema y hacemos la revisión documental. Pedimos a una revista de cualquier plataforma, ¿no? Una revista, pedimos el tema que estamos investigando, lo ponemos en Google Académica. Vamos a suponer evaluación de la hemoglobina en niños de 6 a 10 años, del centro médico tal, de la escuela tal, ya. Entonces ponemos esos datos en Google Académico y Google Académico enseguida nos arroja datos. Entonces dice del año 2007, 2009, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Usted baja esos contenidos y si esos contenidos tienen referencia a su tema, los toma, los selecciona. ¿Pero qué selecciona? ¿Qué busca primero? Busca el resumen o el astra. El resumen o el astra, que es lo mismo. Busca. Si tiene similitud con su tema, toma parte de ese resumen y lo pone y lo copia y lo cita. Si quiere tomar resultados de ese artículo, coge y busca la sección resultados y toma datos del artículo. Es lo que cuando yo enseñé mi artículo. Así. Entonces, profe, buscamos información que avale ya lo que ya tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Claro, claro. Y lo citamos. Y citando. Sí, ajá, y nada más. Ya. Sí. En cambio, Listo. en la otra parte de base de datos, en cambio hacemos las gráficas. Las gráficas, claro. Las gráficas. Perdón, la tabla. Las tablas o gráficas así, ¿no? De acuerdo a las revistas que van encontrando, van agregando ahí. Por ejemplo, van a la tabla, a la plataforma ESCO, EBSCO. Ahí nosotros tenemos varias revistas. Allá, ¿dónde están ubicadas esas revistas? En tal URL, cada URL. O sea, podemos... Profesor, ¿hay un mínimo de revistas? 5. 5. 5. Ya. Ahí yo les puse 6 bases de datos que están en la diapositiva. Ya, listo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Que ya mismo me sacan del escenario. Ninguna. Yo les agradezco su atención. Mañana la lección. Mañana vamos a tomar lección. Y una vez les digo sobre estos temas que hemos discutido hoy día, porque está fresquito. ¿Qué dice la diapositiva? Vamos a la diapositiva. Vamos a hacer la lección sobre revisión documental y base de datos científicas. Sobre esos dos temas, mañana la lección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? Ya, perfecto. Ok. Y algunos estudiantes me están alzando la mano. Sobre esos dos temas vamos a hacer la lección al día de mañana. Bien, estudiantes, esta mañana ya estoy cansado. Gracias.